hoy no me juzguéis, ¿vale? O sea, no me juzguéis porque voy a traeros lo que es la review editada de Killers of the Flower Moon a este canal. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que la edité y la subí al canal principal, funcionó mal, me dio la época de bajón, esta época en la que todavía estoy un poco recuperándome, pero ha sido como una época en la que he visto el canal un poco... cosas un poco... no sé, lo he visto un poco negro todo y lo terminé borrando, ¿vale? O sea, terminé borrando la review del canal principal. Entonces, no la quiero perder porque me gustó cómo me quedó. No la quiero volver a subir al canal principal porque... no, pero la quiero subir aquí. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poneros la review tal y como la edité en su día, aquí, después de esta intro, ¿vale? Así que nada, disfrutad de ella, queda aquí para la posteridad, haré una miniatura nueva y todo, lo prepararé otra vez para el canal secundario. Y nada, eso, disfrutad de ella, ¿vale? Un saludillo y nos vemos pronto por aquí. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Martin Scorsese vuelve a darse un paseo por su jardín, y su jardín es obviamente hacer cine, porque este hombre, con la maestría que tiene, con la experiencia que tiene, parece que ya cualquier cosa que rueda está a un nivel impresionante. Porque sí, aunque Killers of the Flower Moon no es una de las películas más espectaculares de este director, a nivel de lo que sucede, quiero decir a nivel de trama, aunque lo hablaré un poco más adelante, lo que sí que es una maravilla por cómo está llevada, por cómo ese ritmo lento que le imprime a la película está llevado con un pulso perfecto. Y es que detrás de la cámara está una mano experta que ha dirigido ya muchísimas películas. Martin Scorsese es una leyenda de lo que es el cine en general. Y si bien Killers of the Flower Moon está tan bien llevada, yo la estaba viendo y tenía la sensación, eso, de estar viendo una buena película, pero tampoco me estaba encantando, digamos, ¿no? Pero es cierto que cuando llegas al final de la obra, cuando de pronto haces un poco la reflexión, ¿no? De lo que has visto, de cómo lo has visto y de cómo se te ha contado, y esa sensación que te queda al final, ese vacío, esa incomodidad que sientes cuando la obra termina, le da a todo el recorrido una gravedad, un peso a los eventos que verdaderamente no es nada fácil de conseguir. Por si no lo sabéis, la película te narra los asesinatos de la comunidad Osage, una comunidad nativa americana que descubrió en su terreno un montón de petróleo, y cómo esto pues empezó a mover a las personas más interesadas, a gente que quería pues aprovecharse de ellos, y obviamente pues personas que incluso comenzaron a asesinarlos para quedarse con lo que tenían. Es una temática que tiene mucha importancia a nivel de Estados Unidos por cómo pues en su día se masacró y se aprovechó la gente estadounidense pues de estas personas, y de alguna forma hay un montón de relatos al respecto que están sin contar, están sin aclarar, y que estamos ante el riesgo de que caigan en el olvido. Por eso este tipo de películas son tan importantes, porque dejan testimonio, un testimonio cultural, de la mano incluso de directores contrastados, que al final pues quedan ahí para la historia y para que nadie se olvide de lo que pasó. Las actuaciones de la película son una absoluta maravilla. Robert De Niro está muy bien. Es verdad que hay momentos en la carrera de Robert De Niro pues en los que ha optado por un tipo de cine, bueno, pues al final eran papeles más divertidos, papeles menos dramáticos, y al final volver a verle de vez en cuando en este tipo de registros pues me parece volver a ver al Robert De Niro en el prime, ¿no? En el mejor momento. Lily Gladstone también está bastante interesante en su papel de Molly, aunque es un papel quizá menos expresivo, con gestos, con miradas, con pequeños detalles, y en ese sentido lo hace muy bien. Y luego el que está verdaderamente increíble es Leonardo DiCaprio, que hace un papel muy diferente a todo lo que hemos visto en toda su carrera, interpreta a una persona que no es muy lista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y sus expresiones faciales, su forma de comunicar es, como digo, bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrado, y lo hace genial. Luego tiene instantes dramáticos en los que brilla muchísimo, con lo cual el papel actoral, como digo, refuerza la idea de la historia que está contando Martin Scorsese. El ritmo de la película también es un acierto porque es un ritmo lento, y ojo, porque mucha gente confunde que una película sea lenta con que esto sea algo malo. Que un director decida que una película va a ser lenta es algo neutro. Lo que importa es cómo eres capaz de llevar ese ritmo lento, que en este caso Martin lo hace dramático, lo hace magnético, lo hace grave, ¿no? Porque estás viendo cosas que son duras y difíciles de procesar, y te da tiempo a procesarlo un poco en el tiempo que dura la película, que es larga de cojones, la verdad. Y luego, como siempre, pues a nivel visual, los planos, la forma de retratar a los Osage, la ambientación y todo eso hacen que la película sea pues una maravilla. Y a partir de aquí sí que voy a hablar ya un poquito con spoilers. Sé que hay gente pues que se ve un poco esto para saber si quiere o le merece la pena ver la película. Pues bueno, en mi opinión sí, tenéis que verla. Cualquier cosa que haga Scorsese ahora mismo merece la pena ser vista, al menos simplemente porque la ha hecho él. Pero vamos a entrar ya en cosas más concretas, cosas de la película, porque hay algunas de las que quiero hablar más abiertamente.
Por ejemplo, la atmósfera de la película, y esto pues obviamente tiene que ver con la trama. La atmósfera de la película, desde el principio hasta el final, se siente decadente, se siente turbia, desoladora, y es una película, tal y como digo en el título del vídeo, que te rompe el corazón, que te roba la esperanza, porque parece que no pasa nada bueno en todo lo que estás viendo. Y esto no es exagerar, o sea, desde que la película empieza hasta que termina, es ver asesinatos, ver a gente sufrir, ver personajes en contradicciones dolorosas, y llegas hasta el final, que tienes una ruptura, el final, después de una persona que ha traicionado a otra, o sea, la sensación, como digo, es de estar viendo algo puramente dramático y que tiene, como digo, ese objetivo. Al final creo que Scorsese se ha tomado muy en serio representar en esta película el trasfondo cultural y la relación entre la parte americana blanca, digamos, y la parte nativa de la zona, y en este caso pues ha querido denunciar, de alguna forma esta película tiene un punto muy importante de denuncia de este tipo de injusticias, de asesinatos, de genocidios incluso en ciertas zonas que se dio con los nativos americanos, incluso cuando estos tenían dinero porque había personas blancas que no las veían ni siquiera como del mismo nivel que ellas. De hecho, el racismo como tal, pues como digo, aunque el problema mayoritario del racismo en Estados Unidos está con la parte afroamericana, con los que vienen de África, también ha habido mucho racismo y sigue habiéndolo, tanto con los nativos americanos que estaban ahí antes de que llegaran las colonias inglesas o francesas, y obviamente pues con los latinos también, ¿no? Pero como digo, esta película está centrada en lo que sucedió con los nativos americanos. Te vas hundiendo poco a poco en un pozo oscuro, en una sensación de agonía que casi puede contigo, y encima lo complicado es que vas de la mano de una persona con la que te es difícil empatizar, porque el personaje de Leonardo DiCaprio, que digamos que es el protagonista de la obra, como digo, es un personaje muy manipulable, muy maleable, que no es además especialmente inteligente. Esto no sería malo, pero en su caso sí que lo es, porque mucha gente se aprovecha de él y no se plantea casi lo que está haciendo, porque su tío, como digo, el rey, tal y como le llaman, es alguien que se aprovecha de él, que lo manipula, simplemente para conseguir más y más dinero. Esta incomodidad no impide que sí que sientas que la historia de amor que estás viendo entre Ernest y Molly funcione y sea real y sea genuina, hasta cierto punto de la película, ahora entramos en eso, pero sí que sientes que el personaje de Ernest se está enamorando, que Molly también lo corresponde. También tienes la esperanza de que, a pesar de lo que está sucediendo en su familia, de que por culpa del rey estén matando a todos los familiares de Molly, pues cuando llegue el turno de Molly, Ernest se dé cuenta de que no quiere matar a su mujer porque la ama, y ahí se frene, digamos, de alguna forma la ambición de William Hale. Pero no sucede. A mí, por ejemplo, se me hizo durísimo dentro de la película. Es verdad que has visto disparos, has visto la bomba que explota, que es una escena pues también muy desgarradora, y después estás viendo cómo Ernest está envenenando a su mujer, queriéndola, y cómo ella se va apagando poco a poco, sufriendo, cada vez más y más destruida, y como espectador tú te da muchísima rabia, porque Ernest es que no reacciona, le tiene miedo a su tío, le tiene miedo a lo que está sucediendo, y cuando se da cuenta, ¿no?, cuando le pone fin a esto, ya es demasiado tarde. Piensas un poco sobre si verdaderamente Ernest es o no una buena persona, o es mala, o qué es lo que está pasando con él. Al final es difícil de juzgarlo como tal, porque es una persona, como digo, muy maleable, muy manipulable, y al final alguien con la presencia, con el poder y con el ego también, al fin y al cabo, de William Hale, que solamente quiere enriquecerse más y más, pues es normal que el pobre Ernest también caiga un poco en sus redes. Lo que pasa que duele verlo, como digo. La parte del juicio en la cual Ernest tiene que declarar, pero después como toda la familia le hace esa encerrona para asustarlo, ¿no?, para conseguir que no declare contra William, pues es una parte en la que vemos reforzada y llevada al límite toda la forma de manipular lo que ha tenido su familia constantemente. Pero, ¿qué sucede? Que la hija de Ernest muere, y entonces se da cuenta de lo que verdaderamente es importante para él, que es su mujer y sus hijos. Esto, como digo, llega tarde, tiene que darse un sopapo muy gordo el personaje para darse cuenta de que le importaban más de lo que él creía esa gente, más que el miedo que podía sentir de lo que pudiera hacerle su tío William. Y aquí es cuando el personaje, como digo, hace clic y toma la decisión de declarar. El momento de declaración, hay que admitir que es un momento valiente para el personaje de Ernest, planta cara a todo lo que su tío era y es, no importándole las consecuencias, con lo cual digo que de entre todo lo malo, este es un muy buen acto de Ernest y como tal hay que valorarlo, pero dice de todo, cuenta toda la verdad menos una cosa, que era que él estaba envenenando a su mujer, y por eso, como digo, la mejor escena de la película, para mí, y la que sirve como cierre doloroso a todo lo que ha sucedido, es en la que Molly confronta a Ernest y le pregunta: ¿fuiste tú el que me envenenaste? ¿Qué me estabas dando de verdad en esas inyecciones? Y aquí es cuando el personaje de Ernest es incapaz de decir la verdad, porque te deja claro que de todo lo que ha hecho, lo único que de verdad le importaba perder era a su mujer.
pero, como os he dicho, se ha dado cuenta muy tarde de esto y ha reaccionado tarde a la persona que le estaba manipulando. Y como tal, el final no se siente para nada satisfactorio porque de pronto aquí se te corta todo, vamos a una especie de obra teatral de la radio para ver un poco cómo terminaron los personajes. Además, por cómo te lo cuenta, parece que ninguno verdaderamente cumplió demasiada condena, quizá el que más fue el propio Ernest, lo cual tampoco lo considero lo más justo de todo. Que William salió y vivió muchísimo, y luego también te cuenta pues que al final la pobre Molly murió de esa diabetes, pues algo normal quizá en esta época, pero es insatisfactorio, ¿no? O sea, te queda como una sensación de haber visto una historia triste, una historia de amor además muy perturbadora, porque el protagonista de esta historia ha estado queriendo matar a su mujer, todo muy condicionado, como siempre digo, por esa parte más capitalista de la parte blanca americana, representada en William Hale. Pero lo que le da valor a la obra, y para mí me gustó mucho, es el cameo final también de Scorsese, porque el hecho de que aparezca él, de que él sea la persona que habla, pues creo que es el último que habla en la película, de los últimos que habla, te deja claro la intención de la obra, porque Martin se planta ante ti y te dice, esto que te he contado es una mierda, esto que ha pasado es tristísimo, cómo los Osage murieron, cómo nos aprovechamos de ellos, cuando llegamos aquí es cruel, es duro y duele verlo como ha dolido ver esta película, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de las cosas que han sucedido. Entonces me ha gustado porque es como el director recordándote que esta película es un testimonio de lo que sucedió, un recordatorio y una prueba viviente de que no debemos olvidar las cosas malas que hicimos y de que hay eventos que quizá históricamente no han tenido justicia porque los que lo hicieron salieron impunes, no cumplieron toda la condena que debían, pero aquí estamos nosotros para contar la historia como debió ser. No para juzgar a las personas porque ya quizás sea tarde, pero sí para que la historia los recuerde como lo que verdaderamente fueron e hicieron, y no como la condena pequeña que les cayó. Si la justicia no fue justa con ellos en su día, hagamos que al menos la memoria histórica de lo que sucedió sí que lo sea, y que nos quedemos en nuestra cabeza al menos, y que quede para la posteridad, lo crueles que fueron los asesinatos Osage y la gravedad, como digo, de todo lo que pasó. Con lo cual, por eso digo que cuando llegué al final de la película entendí bastante mejor el peso del drama de todo lo que había visto. Esta película tampoco va a ningún lugar concreto, sí que tiene esa trama de amor de fondo un poco que convierte todo incluso en algo más trágico, pero el objetivo de la obra es casi un testimonio, es casi un recordatorio de lo que sucedió. Con lo cual, eso, la película me terminó gustando mucho por esto. Es una muy buena película del año pasado. Así que nada, contadme qué os pareció, si se os hizo lenta en el mal sentido, si os aburrió, si tardasteis en conectar con los personajes, si os dejó muy rotos este final o muy vacíos, porque sí que tiene eso, la película te deja incómodo al final, te deja insatisfecho porque no has visto una historia con un final feliz o con un final ni siquiera que te deje tranquilo, satisfecho, y eso, bueno, eso está bien también, no hay que ver cosas así porque la historia a veces funciona así, las cosas a veces no terminan todo lo bien que deberían. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.